Es una erupción volcánica sin parangón en la historia de la humanidad. Hablamos de devastación completa, de borrar cosas del mapa. Una explosión tan enorme que es inimaginable. La totalidad del planeta de repente se convierte en un campo de exterminio. Nos preguntaremos, ¿es el final? ¿El apocalipsis? Es un universo peligroso. La raza humana podría extinguirse de muchas maneras. ¿Estaremos preparados cuando llegue el fin? ¿Podrá alguno de nosotros sobrevivir? El fin del mundo. 10 formas de destruir la Tierra. Megaerupción. Hace 640.000 años, un supervolcán entró en erupción en lo que hoy es el Parque Nacional de Yellowstone. Si volviese a ocurrir hoy, millones de personas morirían. Pero la Tierra puede producir explosiones volcánicas incluso más letales. ¿Sobreviviríamos a una megaerupción? Es sin duda el peor día que ha vivido la Tierra en 60 millones de años. Es muy poco lo que podríamos hacer para sobrevivir. Imagínense gente muriendo por todo el mundo. No quedan suficientes personas vivas para enterrar todos los cadáveres. Es posible que nadie sobreviva. Hace un día precioso en el Parque Nacional más antiguo de los Estados Unidos, Yellowstone, donde sus famosos manantiales termales hacen burbujas y desprenden vapor. Ha sido una atracción turística durante casi 150 años. El Old Faithful es la mayor atracción. Ha entrado en erupción más de 1 millón de veces en la historia del parque. El agua a 200 grados sale disparada a 55 metros de altura. La calienta el magma, la roca fundida del interior de la Tierra, que aquí se encuentra inusualmente cerca de la superficie. Es un punto caliente volcánico y es la fuerza que alimenta a todos los géiseres y manantiales de Yellowstone. Lo que tenemos es que el agua lentamente calienta el subsuelo. Es una especie de cavidad subterránea. Y al final esa agua empieza a hervir. Y el proceso de hervido provoca una especie de explosión de agua y vapor que sale disparada a través de una grieta, convertida en una gran fuente que se eleva a unos 30 metros de altitud. Pero este día, el geyser se muestra errático. Está pasando algo raro con el Old Faithful, que se ha convertido en menos fiable, se ha convertido en menos regular. La razón por la que recibe ese nombre, Faithful, fiable, es porque antes podías poner tu reloj en hora por él. Y ahora se está volviendo más difícil de predecir. Y eso significa que algo está cambiando. Los visitantes no sospechan que el comportamiento inusual del Old Faithful es la primera señal de que la roca fundida que hay bajo la superficie está preparando algo catastrófico. Hay ciertos lugares en el planeta llamados puntos calientes, donde se forma magma caliente bajo la superficie de la Tierra. En algunos casos sale lentamente y ocasionalmente de manera explosiva. Cuando el magma sube a través de la corteza terrestre y acaba encontrándose con un enorme volumen de agua subterránea, lo que puede ocurrir es que esa agua se convierta en vapor. Y si esa agua se encuentra dentro de la roca,
El vapor no tiene a dónde ir, salvo si vuela la roca. Y si eso ocurre a lo largo de una zona enorme, se produce una explosión devastadora. Los más explosivos de estos eventos se denominan supererupciones. Aparte de Yellowstone, hay otros puntos calientes repartidos por el mundo. Bajo Hawái, en la costa de Sudamérica, cerca de la isla de Pascua, en el este de Australia y bajo Islandia. Los procesos subterráneos que alimentan al Old Faithful pueden crecer hasta escalas enormes. Supererupciones como la ocurrida hace 640.000 años pueden eyectar 10.000 veces más ceniza y roca que erupciones volcánicas más comunes, como la del Monte Santa Elena. Cuando la gente piensa en la magnitud de las erupciones volcánicas, hay volcanes pequeños, como los conos de ceniza, otros más grandes, como los que vemos en Hawái o en el Monte Santa Elena, y los verdaderamente grandes de la historia, que todavía no hemos visto, que pueden causar la extinción de culturas. Y a los más grandes los llamamos supererupciones. Y normalmente la gente piensa que la escala termina ahí. Pero resulta que la Tierra guarda posibilidades más devastadoras en su chistera que una simple supererupción. Hay algo incluso más poderoso, latente. Las supererupciones pasadas en Yellowstone han roto la superficie en lugares donde la corteza terrestre es relativamente fina. Pero en esta región hay también zonas de la corteza terrestre que tienen 160 kilómetros de grosor. Y esto provoca que se oculte una situación más peligrosa incluso bajo tierra. Sobre el punto caliente de la parte más gruesa de la corteza, los gases empezarán a migrar hacia arriba, hasta que queden atrapados a unos 80 kilómetros de profundidad, y se acumularán ahí, según la física, hasta que al final la fuerza de todo ese gas disuelto supere la fortaleza de la roca que tiene encima. Y entonces cederá. ¿Y qué significa que una sección enorme de la corteza terrestre ceda? Imagínense el tapón de una botella de champán. Pues este tiene un chorro de 80 kilómetros de altura. Podría ser el fenómeno volcánico más devastador de todos. No una supererupción, sino una megaerupción. Una megaerupción está en una magnitud totalmente diferente. Una megaerupción, si la comparamos con una supererupción, es como comparar un cartucho de dinamita con un petardo. Un minuto antes de la megaerupción. Un turista de Ciudad de México transmite en directo a sus amigos su paseo por el lago de Yellowstone. No se imagina que se encuentra a 120 kilómetros del epicentro de lo que será una explosión cataclísmica. La presión se ha ido acumulando durante siglos, hasta llegar a un momento en el tiempo en el que todos los gases salen de la roca fundida. Creando una megaerupción. Una explosión tan enorme
que es inimaginable. Proyecta toneladas de roca al cielo. Parecería una especie de rayo láser de roca que se disparase desde la Tierra hacia el espacio. Imagínense esta enorme columna de roca fundida. Mide 450 metros de diámetro y 80 kilómetros de altura. Esa cantidad de roca fundida sale despedida hacia el cielo, hacia una altura suborbital. Es casi como un misil. En un breve instante, la megaerupción pone en movimiento una serie de fenómenos devastadores que amenazan la vida tal y como la conocemos. ¿Podremos sobrevivir? ¿Qué ocurriría si una megaerupción volcánica, 100.000 millones de veces más potente que la del Monte Santa Elena en 1980, explotase en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, provocando un desastre mundial? ¿Podríamos sobrevivir? Un segundo después de la megaerupción. Un Boeing 737 cruza el cielo del Parque Nacional de Yellowstone en un vuelo rutinario a Atlanta. En un instante, una columna gigante de roca ardiente alcanza la altitud del avión, 10.000 metros. Recibiría el impacto de un puño de material. A medida que dispara la roca fundida hacia el cielo, la megaerupción produce una liberación explosiva de energía que genera una onda de choque sísmica, desconocida en la historia de la humanidad. Es probable que equivalga a un terremoto de magnitud 11. La supervivencia depende de nuestra ubicación. 10.000 personas viven en la cercana Cody, en Wyoming. La mayoría es probable que muera en 2 segundos, víctimas de la poderosa onda de choque. En el interior del parque, la onda de choque llega hasta el Old Faithful de Yellowstone y a su histórica posada, construida en 1903. Todas las personas que están en su interior resultan aplastadas o atrapadas. Imaginemos que explota todo el arsenal nuclear de la Tierra a la vez. Ahora, imaginemos eso multiplicado por 500. Ese es el tipo de explosión que estamos imaginando aquí. Diez segundos después de la megaerupción. Los primeros sensores registran la sacudida de magnitud 11. La alerta recorre la red sismográfica mundial y llega a los científicos de todo el mundo. Nuestro planeta tiene una especie de electrocardiograma puesto. Así que si se produce un terremoto de magnitud 11, las ondas sísmicas llegan a los sismógrafos y a los científicos de todo el mundo. Y de hecho a las personas de todo el mundo que se han conectado a Internet para ver cómo tiene lugar algo tan espectacular. Un equipo de geólogos japoneses no pierde el tiempo y reserva un vuelo a los Estados Unidos. Sus colegas de todo el planeta hacen lo mismo.
Desde las orillas del lago de Yellowstone, a 120 kilómetros de distancia, es fácil ver la extraña columna de luz de la erupción. La barra de luz ascendería básicamente hasta donde ya no pudiésemos verla. Estaría como 150 kilómetros por encima de nosotros, hasta donde alcanzase nuestra vista, hasta el cielo. El senderista mexicano que se encuentra en el lago envía un vídeo en directo a la web. Nadie ha visto nunca nada parecido. Parece exactamente el impacto de un asteroide, en sentido inverso. Es como si la Tierra hubiese proyectado una enorme cantidad de sí misma al espacio a una velocidad descomunal. Otros 5 segundos después, llega la onda de choque. A 20 kilómetros de distancia, el Old Faithful de repente se queda en silencio. El famoso geyser tal vez nunca vuelva a ser visto. La onda de choque en su recorrido por Yellowstone alcanzará la cavidad donde está la reserva de agua del Old Faithful, que es muy vulnerable a una onda de choque, y quedaría aplastada. Lo único que queda del geyser es un rastro de vapor. A una velocidad de 30.000 kilómetros por hora, en menos de un minuto, la explosión alcanza Salt Lake City, situada a 420 kilómetros. El gran templo mormón de Salt Lake City fue reforzado contra un terremoto de aproximadamente 8 grados en la escala Richter. El edificio se derrumbará, las agujas se desmoronarán como si no tuviesen ningún tipo de refuerzo. La diferencia entre la magnitud de este temblor y la magnitud del temblor de un terremoto de 8 grados en la escala Richter aproximadamente se multiplica por 1000. Y este solo es el comienzo del desastre. En menos de un minuto, 25.000 personas mueren. Los supervivientes son los afortunados que evitan los escombros de los edificios que se desmoronan. La fuerza asesina de la onda de choque se extiende a 800 kilómetros de distancia en todas las direcciones. Pero es solo el principio. Lo que les seguirá podría ser la mayor catástrofe en la historia de la humanidad. Hace 640.000 años, un supervolcán entró en erupción, matando a los millones de criaturas prehistóricas que poblaban el paisaje antiguo. ¿Qué pasaría si una explosión mayor, si cabe, una megaerupción volcánica, ocurriese hoy? ¿Podríamos sobrevivir? Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming. El fenómeno volcánico más poderoso que ha presenciado la humanidad acaba de sacudir la Tierra. Una enorme onda de choque, equivalente a un terremoto de magnitud 11, irradia en todas direcciones. 25.000 personas han muerto ya, la mayoría bajo el desplome de los edificios de Salt Lake City, que se encuentra a 420 kilómetros de distancia. Imagínense que arrojamos un bloque de hormigón a un estanque. Hay una salpicadura inicial, pero después se producen también una serie de ondas.
Así que después de la explosión de esta mega erupción, toda la Tierra envía ondas a centenares de kilómetros de distancia. 1 minuto 16 segundos después de la mega erupción. ...650 kilómetros al noreste, en Trenton, Dakota del Norte... los trenes cisterna, con hasta 118 vagones cargados con petróleo, entran y salen de la terminal portuaria. Cuando llega la onda de choque, los depósitos de almacenamiento del puerto se rompen y con la primera chispa fortuita explotan 2 millones de litros de petróleo. No son incendios corrientes, son incendios de crudo que envían el humo de la combustión a la atmósfera. Completamente negro, completamente opaco, completamente tóxico. Docenas de trabajadores de la terminal mueren quemados en las explosiones y la densa nube de humo alcanza hasta el 1,5 kilómetros de altura. La letal onda sísmica avanza por el terreno, sembrando la destrucción en todo lo que toca. Avanza hacia Vancouver, Canadá, a 1.200 kilómetros de la erupción. A esa distancia, las estructuras no se desploman, pero la cabina del tranvía aéreo comienza a oscilar sobre sus cables, mientras viaja entre las 2 montañas del norte de la ciudad. La onda de choque y las resonancias originadas por esta harán que esta cabina oscile cada vez con mayor fuerza hasta que finalmente los cables se salgan de sus enganches. Y si las torres están demasiado separadas, la cabina y el cable se precipitarán hacia el suelo. ...650 kilómetros al sur de Yellowstone... los campistas del Parque Nacional de Arches, en Utah... no sospechan nada mientras observan las espectaculares formas de la arenisca. El Parque Nacional de Arches es una colección majestuosa de unos 2.000 arcos de arenisca erosionados por el viento que ha dejado un hueco debajo. Estos arcos, creados por la exposición de la arenisca a los elementos, han tardado 15 millones de años en formarse. El arco delicado, con sus 20 metros de altura, es el más popular y famoso en todo el mundo. El arco del paisaje es el más largo. Se extiende unos 90 metros de extremo a extremo. Y la roca en equilibrio, que pesa 3.500 toneladas, es una rareza improbable, a la que pocos fotógrafos pueden resistirse. La arenisca no es el mejor material de construcción, de modo que cuando se experimente una sacudida sísmica tan fuerte como esta, estos arcos que llevan ahí milenios y que han sido esculpidos por la lluvia y las inundaciones, se desmoronarán. Oh, Dios mío. No puede ser.
Periodistas de todo el mundo se hacen eco de la historia. Estoy seguro de que habrá gente que vea uno o dos de estos vídeos y pensará que, como son tan espectaculares, son falsos. Pero no tardarán mucho en darse cuenta de que estos dos fenómenos son auténticos y están relacionados. Los vídeos y las fotografías de los arcos y de Yellowstone corren como la pólvora por Internet. Y mientras el mundo empieza a conocer lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, la devastación en la zona próxima a la erupción solo puede empeorar. Seis minutos después de la megaerupción. Alrededor de la columna brillante de roca fundida de Yellowstone se forma una nube de hongo. Esta nube de hongo avanza gracias al enorme calor que se ha generado y puede ascender más en la atmósfera que nada que hayamos visto. 80, 90 kilómetros de altura hacia el cielo hasta llegar al borde del espacio. A 120 kilómetros de distancia, una ráfaga de aire que viaja a la velocidad del sonido alcanza las aguas del lago de Yellowstone, creando un tsunami letal. 150 personas se ahogan bajo la fuerza de la ola. Los únicos supervivientes son quienes consiguen alcanzar un terreno más elevado. La corriente de aire genera también un ruido ensordecedor. Es un fenómeno que pudimos ver a mucha menor escala en 2014, cuando el volcán del monte Taburbur entró en erupción en Papúa, Nueva Guinea. Cuidado con la onda que viene. El sonido de la erupción tardó 13 segundos en llegar al barco, que se encontraba a algo menos de 5 kilómetros de distancia. ¡Madre del amor hermoso! La megaerupción de Yellowstone es miles de veces más potente. El sonido explosivo no llega a Salt Lake City hasta mucho después de la sacudida inicial. Y eso es porque las ondas sísmicas viajan mucho más rápido que las ondas sonoras. La Tierra es mucho más rígida que el aire, y las alteraciones viajan mucho más rápidas por un material más rígido. De modo que las ondas sísmicas llegan a Salt Lake City mucho antes que las sonoras. Transcurren 22 minutos hasta que el sonido de la explosión se escucha en Salt Lake City. El sonido de la explosión es tan fuerte que incluso a 3.000 kilómetros de distancia supera los 150 decibelios. Es como encontrarse junto a un reactor durante el despegue, y es más que suficiente para romper los tímpanos. Entonces, la erupción concluye, casi tan repentinamente como comenzó. Una megaerupción tiene lugar mucho más rápido que una erupción volcánica ordinaria. Termina en 10 minutos o así. Tras la erupción, una vez que se despejan el humo y el polvo, queda un cráter de varios kilómetros de ancho. El occidente de los Estados Unidos ha sufrido mucho. Desde Yellowstone hasta Salt Lake City y más allá, 35.000 personas han muerto. Los supervivientes tendrán que vivir entre los restos de un círculo de destrucción de 800 kilómetros. Pero este suceso catastrófico está a punto de convertirse en global. $37.000 millones de toneladas de residuos volcánicos calentados a más de 3.000 grados vuelan por el espacio
a más de 320 kilómetros de altura. Cuando empiecen a descender, lo harán con más potencia que una bomba nuclear. La erupción volcánica más potente en la historia de la humanidad acaba de sacudir el Parque Nacional de Yellowstone. ¿Podremos sobrevivir? ...30 minutos después de la megaerupción. 50.000 personas han muerto. Y las ciudades han quedado reducidas a ruinas en la zona oeste de Canadá y los Estados Unidos debido a la poderosa onda sísmica de la megaerupción. Entre los escombros, una población traumatizada se encuentra en dificultades, porque el agua, la energía y otros servicios básicos están cortados. Quienes hayan acumulado víveres sobrevivirán. Quienes no, corren peligro. Se envía ayuda de emergencia a Salt Lake City y a otras comunidades devastadas que se encuentran a centenares de kilómetros de la erupción. Pero son incapaces de hacer frente a la magnitud de la destrucción. Algunas personas pensarán que ha llegado el fin del mundo. Nadie está preparado para un desastre así. Mientras tanto, la fuerza de la megaerupción está a punto de causar más estragos. La columna de roca fundida de 80 kilómetros de altura del volcán vuela ya por la atmósfera. Es como el disparo de una escopeta que llena de perdigones la zona, que se esparce un poco, pero que no llega a cubrir toda la Tierra. La salva de escombros ocupa la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Millones de proyectiles al rojo vivo caen sobre Seattle y Vancouver. Es como una tormenta de granizo, con bolas enormes, salvo porque estas pesan más y descienden con mucha más fuerza. Aplastan los coches, rompen ventanas, atraviesan los tejados de las casas. Los cálculos muestran que una megaerupción arrojaría unos 12 kilómetros cúbicos de material. 12 kilómetros cúbicos de material son como unos 12.000 edificios del Empire State aterrizando sobre una región. La única forma de sobrevivir a la masacre es tener la suerte de que los proyectiles no nos alcancen. Refugiarse en sótanos muy profundos podría ayudar, pero no si reciben el impacto de algo muy grande. Habrá todo tipo de tamaños en el material que llueva sobre la zona. Desde gravilla o guijarros hasta piedras como enormes edificios e incluso del tamaño de estadios. El consistorio Art Deco de Vancouver, con su famosa torre de 12 plantas, se construyó en 1936 y solo mide 75 metros de ancho. El ayuntamiento de Vancouver simplemente desaparecerá. Recordemos que el material eyectado que vuelve a caer generará un impacto muy similar al que provocaría un asteroide. De modo que donde estaba el ayuntamiento, ahora tendríamos un cráter de más de 1.500 metros de diámetro. Por todo el mundo, las ciudades y países más alejados de la erupción apenas sienten los efectos devastadores. Los habitantes de lugares como Islandia, donde ocurren regularmente erupciones volcánicas, prestan especial atención al desastre. Pero en general, la vida sigue como siempre. Por el momento. 2 horas después de la megaerupción. Dos horas después de la erupción, los habitantes del planeta empiezan a oír literalmente la enorme explosión volcánica, a medida que sus ondas sonoras dan la vuelta a la Tierra a 1.200 kilómetros por hora.
En Ciudad de México, a 3.000 kilómetros del lugar de la explosión, suena como un trueno. Sería como un disparo que se escucharía en todo el mundo varias veces. Y en cuestión de 6 horas, ese escalofriante sonido llega a Europa, África y Asia. El sonido que produce, como una onda, dará la vuelta al mundo una vez cada 32 horas más o menos. Y se escuchará unas 3 veces antes de que la intensidad del sonido descienda por debajo del límite del oído humano. Por todo el mundo, el sonido de la explosión es una mera señal de lo que está por llegar. Los efectos de largo alcance de la erupción serán más desastrosos de lo que nadie se imagina. Hay otro mecanismo asesino que acecha detrás de todo esto. Y es algo que podría amenazar a toda la civilización que puebla el planeta. Hace 640.000 años, un supervolcán entró en erupción en lo que hoy es el Parque Nacional de Yellowstone. ¿Qué sucedería si una explosión incluso más potente y letal se produjese hoy? Un mes después de la megaerupción. La megaerupción de Yellowstone es la primera de su clase en la historia de la humanidad. La fuerza explosiva pura de la megaerupción, sus poderosas ondas de choque y la subsiguiente lluvia de residuos volcánicos posterior han derribado edificios, destruido ciudades y provocado incendios hasta a 800 kilómetros de distancia. Centenares de miles de personas han muerto o han resultado heridas. Pero un mes después de la explosión, lo peor todavía está por llegar. Aterrorizadoras conclusiones las de esta noche para los científicos que siguen la denominada megaerupción ocurrida el mes pasado en los Estados Unidos. El ácido sulfúrico que se liberó amenaza consumir a todo el planeta en un invierno prolongado. El gas sulfuroso no es un gas que deseemos en la atmósfera en grandes cantidades. Provoca un par de cosas, ninguna de las cuales es buena para el medio ambiente. Lo más importante es que ese gas, cuando se emite a la atmósfera, se convierte en ácido sulfúrico. Unas gotitas, un aerosol de gotitas de ácido sulfúrico que forme nubes, puede causar que la luz del sol rebote y un enfriamiento considerable de la Tierra. La atmósfera superior está inundada de compuestos de azufre de la erupción que bloquean la luz del sol, enfrían el clima y sumen al mundo en una edad de hielo repentina. A medida que el frío se apodera de la Tierra, la civilización lentamente se sitúa al borde del colapso. Los canales de Venecia se congelan. Los campos de trigo del Medio Oeste están muertos. Las ventiscas barren los paisajes por todas partes. Hacen que los viajes sean casi imposibles y paralizan la vida normal. Cuando la temperatura se desplome, la vida tal y como la conocemos cambiará considerablemente. Ahora, la supervivencia se convierte en una cuestión de encontrar comida para quienes siguen con vida. La gente empezará a acaparar comida rápidamente. Los saqueos son una posibilidad. Si quieres alimentar a tu familia, pensarás en robar comida de las tiendas. El bloqueo grave de la luz del sol, que seguiría a una megaerupción, provocaría la muerte de aproximadamente el 99% de toda la vegetación del planeta.
Y esa mortandad tendría graves consecuencias para las redes alimenticias de las que depende la mayoría de la vida en la Tierra. Se calcula que 6.000 millones de personas fallecerían por falta de comida. Las posibilidades de supervivencia son mayores cerca del Ecuador, donde las temperaturas han caído menos. En Venezuela, los científicos del Ministerio de Agricultura reconocen rápidamente el impacto de la edad de hielo. Las cosechas tropicales como el azúcar y las bananas dejarán de crecer. Los expertos se apresuran a obtener las semillas de otras plantas que puedan salir adelante y producir comida en estas nuevas condiciones más frías. Cogeremos las semillas especializadas para los climas del norte y las cultivaremos en el Ecuador. O sea que plantaremos avena y centeno en el Ecuador. Pero estas nuevas semillas no bastarán. Habrá aproximadamente un año de comida para todo el planeta. Eso incluye todo lo que hay en los hilos de granos, en almacenes, plantas procesadoras y ganado. Después del primer año de la edad de hielo, la comida para los humanos y para todo tipo de criaturas habrá desaparecido. Casi todos los animales de todas las especies morirán porque no tendrán con qué nutrirse. Esto es lo que ocurre en una extinción masiva. ¿Qué le ocurre a un mundo al que ha puesto al borde del colapso la peor erupción volcánica de la historia? Un año después de la megaerupción. La megaerupción de Yellowstone ha dejado ciudades en ruinas. Y sus gases volcánicos han taponado la atmósfera, bloqueando el sol y desencadenando una edad de hielo global que ha puesto a la civilización al borde de la desaparición. Diezmada por el hambre, la población humana cae a menos de 1.000 millones de personas. Habremos llegado a un punto en el que no queden suficientes personas vivas para enterrar todos los cadáveres. Tendremos poblaciones enteras que se marcharán o morirán. Algunos sobreviven por suerte. Quienes viven en las estrechas regiones ecuatoriales no se congelan. Otras personas encuentran estrategias inteligentes para adaptarse y superar el frío extremo. Tal vez, sorprendentemente, exista una posibilidad de vida en Islandia, donde el frío ya era una forma de vida antes del desastre. Allí ya están acostumbrados a un medio ambiente casi yermo. Y desde luego disponen de los conocimientos y las técnicas necesarias para, creo yo, adaptarse a un medio de ese tipo. Islandia dispone de algo que la mayoría de las regiones pobladas del planeta no tienen: una fuente de calor y energía subterránea. El país está situado sobre un punto caliente volcánico. Los supervivientes de la zona logran aprovechar ese calor para calentar los invernaderos, a pesar de las gélidas temperaturas. Con el colapso de la tradicional agricultura de exteriores, estas plantaciones bajo techo se convertirán en clave para la supervivencia. A más de 2.400 kilómetros de distancia, en Dinamarca, otra colonia de supervivientes utiliza una tecnología que estaba en desarrollo en el país desde 2001. Convierten gas natural en comida.
El gas natural está formado en gran medida por metano. Y resulta que hay microorganismos que pueden alimentarse de metano. Y una de las estrategias para encontrar una fuente de alimento alternativa tras un desastre como este es administrar a estas bacterias gas natural y después cosecharlas como alimento. La mitad del gas natural de Dinamarca se guarda bajo tierra, en un almacén próximo a la localidad de Stenlil. Aquí se ha construido una fábrica de comida. Alimentan con el gas a las bacterias comedoras de metano. Los microbios, a su vez, se secan para producir una proteína comestible muy nutritiva. Estos supervivientes han capeado los peores efectos de la megaerupción. Diez años después de la megaerupción. Ahora, 10 años después de que comenzase el desastre volcánico, el clima de la Tierra está a punto de mejorar. Tras una década, todo el dióxido de azufre habrá llovido ya desde la atmósfera y sus efectos sobre el clima empezarán a menguar. Pero los efectos del otro gas producido por la megaerupción empezarán a notarse, el anhídrido carbónico, y eso llevará el clima en la dirección opuesta y empezará a calentarlo todo. El período de calentamiento rápido tardará en desaparecer. Se prolongará durante miles de años después de la erupción. El mundo puede que haya sufrido una extinción masiva, pero los seres humanos se encuentran entre quienes han esquivado la bala. Hablamos del fallecimiento del 99,99% de todos los seres humanos. Pero eso no es una extinción, es una terrible calamidad. No podremos sobrevivir de la misma manera que vivimos ahora. No podremos tener grandes proyectos de infraestructuras, no tendremos grandes grupos de personas que vivan juntos. Mientras la Tierra comienza a calentarse, ¿cuánto tardarán los pocos supervivientes de la humanidad en reconstruir la civilización? 200 años después de la megaerupción. 200 años después del desastre, la vida vegetal ha empezado la repoblación. Comenzó con los helechos y las plantas terrestres del continente. Y poco a poco, los árboles empezarán a recuperar los bosques. Imagínense cuántas ciudades primero se congelarán, después se vaciarán de habitantes, quedarán privadas de vida y después probablemente serán olvidadas. Y a medida que el planeta empiece a calentarse de nuevo, el verde regresará a esas ciudades olvidadas. Santiago de Chile es abandonada. Mientras que muchos chilenos sobrevivieron pescando en sus productivos mares durante el período frío, las altas temperaturas ahora matan la vida oceánica. Durante esta fase caliente, cuando la parte superior del océano se calienta, el agua se estanca. Y eso significa que no circula, pierde todos sus nutrientes. Y durante esta fase el océano se convierte en un desierto. Pero el clima cálido actual posibilita que los humanos que han sobrevivido puedan cultivar comida otra vez. 2 siglos después de la erupción, la civilización comienza a revivir de nuevo. Y a pesar de la magnitud del desastre mundial, la humanidad no tendrá que regresar necesariamente a una existencia primitiva. En la Edad Media, en Europa, la gente olvidó Roma. La humanidad tardó 1000 años en volver hasta donde habían llegado los griegos y los romanos. Pero eso no ocurrirá esta vez. Sabemos demasiado. El planeta y su población ahora viven en un nuevo mundo, cuya historia ha dado un vuelco con la explosión volcánica de Yellowstone. El cráter de la megaerupción se ha llenado con el agua de los arroyos y ríos cercanos y se convertirá en un espectacular accidente geográfico que pervivirá miles de años. Es un lago rodeado de vegetación e irónicamente tendrá un aspecto muy idílico. Será tranquilo. Para los supervivientes de la nueva civilización que venga después, será un símbolo y representará el comienzo de un nuevo mundo y no el fin.